que les sirva sobre todo para el objetivo de esta reunión. Y si pasa la diapositiva, les muestro los conflictos de interés. Y yo voy a hablar del diagnóstico clínico de aspergilosis, y el espectro de esta enfermedad es amplísimo, y vamos a tratarlo de resumir en los 20 minutos y ver todas las formas clínicas que tiene. Siempre tenemos que hablar que las micosis son altamente mortales. En el caso de aspergilosis la mortalidad oscila entre el 20 y el 60%, a veces más, y es importante hacer un diagnóstico adecuado en tiempo y forma, ya que el retraso en el diagnóstico hace que los pacientes se mueran más. En la práctica diaria, yo traté de diagramar este slide, y nosotros nos basamos mucho en los factores de riesgo del huésped, y depende de si es inmunocomprometido, qué tipo de inmunocompromiso tiene, los aspectos epidemiológicos, que en el caso de la aspergilosis, que es un hongo ambiental de distribución mundial, podemos identificar brotes por exposición en las construcciones. Las manifestaciones clínicas radiológicas son de alguna manera inespecíficas, porque dan neumonías que le puede dar cualquier patógeno, y con radiología podemos sospecharlo si tenemos el dato del riesgo y de la epidemiología, aproximándonos a pensar que tiene un aspergillus. Y sí, lo que ha revolucionado el diagnóstico es la tomografía de alta resolución, que nos permite ver imágenes que antes con la radiografía común no venían. El nivel de dificultad en este diagnóstico clínico muchas veces es la falta de conocimiento de la posibilidad de la aspergilosis que tiene el que va a hacer el diagnóstico clínico. Luego tenemos los métodos clásicos de cultivo, que es lo que va a hablar después Guillermo, y que ahí la dificultad clínica que tenemos es la obtención de una muestra adecuada para el laboratorio de micología clásico, donde la sensibilidad de muchas de estas pruebas es baja. Obtener una biopsia, y en el contexto del COVID, obtener muestras del aparato respiratorio realmente fue sumamente dificultoso por el riesgo que tenía para el personal de la salud. Y tenemos todo lo que viene en cuanto a los biomarcadores y nuevas técnicas, que la dificultad es la disponibilidad que tenemos cada centro, y para eso hay que tratar de establecer redes de diagnóstico y trabajar en ese sentido. Este es el espectro clínico de la enfermedad por aspergillus, de la infección por aspergillus. Y en este extremo izquierdo van a ver la presentación de la aspergilosis invasiva que se da en los inmunocomprometidos, cuando la inmunidad está para menos. Y en este caso hay una gama importante de inmunocomprometidos, pero el más típico es el neutropénico o el trasplantado hematopoyético, donde va a producir la aspergilosis invasiva con angioinvasión. Y esto hace una división importante, es que cuando el aspergillus invade los vasos sanguíneos y cuando no, y las otras son las otras aspergilosis, las crónicas necrotizantes, en un paciente que tiene una inmunidad, digamos, de alguna manera intermedia o inmunidad celular comprometida, donde forman más granulomatosas. Luego en el huésped normal puede haber colonización, y esto es asintomático, y las aspergilosis que se producen por hipersensibilidad, donde la forma más severa es la broncopulmonar alérgica, pero los pacientes asmáticos pueden estar colonizados y hacer reacciones de hipersensibilidad. O sea que ven el espectro de la patología de este hongo cosmopolita. Recién decíamos que el espectro se va a clasificar si hay invasión a los tejidos, o sea, si hay IFA en los tejidos, o cuando no hay IFA en los tejidos. Les recomiendo este artículo, que es bastante interesante. Y si hay invasión de los tejidos, podemos dividirlo si hay angioinvasión o no hay angioinvasión. Y cuando hay angioinvasión, fundamentalmente los pacientes neutropénicos con neutropenia prolongada y profunda, donde la histopatología va a observar coagulación, necrosis, infartos histológicos, y la evolución de esta forma de aspergilosis
es de días a semanas con alta mortalidad. Y sin angioinvasión es cuando hay una inmunidad deteriorada y la inflamación va a ser piogranulomatosa, necrosis producida por la misma inflamación, y esto se da en los pacientes no neutropénicos, los pacientes POC, los pacientes VIH-Sida, y otro tipo de nuevos pacientes tratados con biológicos, pacientes con trastornos hematológicos, donde tardíamente van a hacer este tipo de inflamación y tenemos o se están viendo nuevas formas clínicas de presentación de aspergilosis. Y cuando no hay IFA en los tejidos es cuando no hay angioinvasión y es cuando hay una cavidad estructural y se coloniza con una bola fúngica que puede o no invadir. Entonces, creo que este es el kit de la cuestión de la enfermedad aspergilar. Si produce invasión del tejido y cuando hay angioinvasiones, fundamentalmente en el paciente neutropénico. En base a esto, podemos describir a grandes rasgos tres síndromes clínicos: la aspergilosis invasiva, la pulmonar crónica y la broncopulmonar alérgica. Vamos a tratar de ir describiendo cada uno rápidamente y cómo hacemos el diagnóstico o cómo lo sospechamos. Acuérdense siempre, la epidemiología, el tipo de huésped y la manifestación clínica y radiológica. Y ahora vamos a los grupos de riesgo, que es clave para pensar en una aspergilosis. Fíjense que los trasplantados hematopoyéticos, la incidencia es mayor en el halogénico, que es el trasplante no relacionado, y es cuando el paciente tiene más posibilidades de rechazo o enfermedad injertos versus huésped, que puede llegar hasta el 25 al 27%. En estas situaciones también podemos tener situaciones excepcionales de brote en hospitales en construcción. En el trasplante de órgano sólido, el trasplante pulmonar es el trasplante por excelencia en la que se produce la aspergilosis temprana y se describe una incidencia del 6%, pero esto va a variar de acuerdo al paciente, porque, por ejemplo, el trasplante pulmonar en un paciente con fibrosis clística previamente colonizado, esa incidencia va a ser mayor. Y los otros trasplantes de órganos sólidos también van a presentar aspergilosis, pero en forma tardía, y ya le vamos a presentar una tablita. En el paciente neutropénico febril va a variar según la duración de la neutropenia. El paciente más en riesgo es el leucémico mieloide agudo, que tiene neutropenias de más de 21 días. Se describe otro nuevo grupo de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes que presentan internaciones prolongadas con infiltrados pulmonares no característicos y de las que muchas veces en un aspirado encontramos hongos o el galactomanano es positivo. Y esto en el paciente en terapia intensiva crítico se produce por la inmunoparálisis. O sea, ese es el tipo de inmunosupresión que tiene este paciente, agregándole el uso de antibióticos, el uso de corticoides y algunas otras drogas inmunosupresores, con una incidencia que va entre el 2.7 al 6.3%. Después se empieza a describir a partir del año 2018 la aspergilosis en influenza, en gripe, que llega hasta el 19%, y con el COVID también se detecta aspergilosis en los pacientes COVID, en algunas series hasta el 13%, pero con una fisiopatología diferente a lo que pasa en gripe. Cuando la colonización de lesiones cavitarias menos del 1%, y la colonización de sitios no estériles, que es importante tratar de diferenciar colonización de infección. Bueno, veamos los pacientes neutropénicos, donde la neumonía es una complicación muy frecuente. Fíjense que el 13 al 30% de los pacientes van a tener una neumonía y nosotros lo vamos a ver en la radiología. Y tenemos que pensar que ese paciente, de acuerdo al momento de aparición, puede tener una aspergilosis. Lamentablemente, cuando el aspergillus produce infiltrado radiológico en la radiografía común, es tarde.
pero cualquier infiltrado pulmonar en un paciente neutropénico se asocia con mayor mortalidad, ¿eh? Y la mortalidad de los pacientes con infiltrados pulmonares va del 25 a 80%, independientemente de la etiología, porque ahí se pueden incluir también bacterias. Esta es la fisiopatología de la aspergilosis pulmonar en pacientes neutropénicos. Esta imagen es de Marcio Nucci, y lo importante de remarcar de esta imagen es que empieza con la colonización, la invasión o la replicación en los alvéolos, y ahí se produce la invasión. Y acá es el paso clave en el neutropénico, es cuando se produce la angioinvasión. Y cuando se produce la angioinvasión y el infarto de los tejidos o la necrosis por infarto, aparecen los nódulos. Hasta ese momento pasó todo este tiempo. Es decir, cuando nosotros vemos imagen radiológica, el tiempo ha pasado y por ahí decimos que tenemos un aspergilosis de diagnóstico relativamente tardío. Antes esperábamos la aparición de lo infiltrado, y las nuevas técnicas diagnósticas, de las después va a hablar Guillermo, la detección de galactomananos, sobre todo antes de que se produzca la invasión de los vasos, sería clave para disminuir la mortalidad. ¿Cuál es la limitación? El poder tener en nuestros centros el lavado bronquialveolar. Esto es una observación que hace Nucci de lo que pasaba hasta el año 2005. Fíjense que los pacientes neutropénicos tenían infiltrados pulmonares en cualquier momento, más tempranamente. ¿Y por qué? Porque eran neutropenias profundas, con pacientes mucho más severos. Esto es lo que describe entre el año 2000 y 2017, donde la inmunosupresión se maneja mejor, donde se rescatan a los pacientes. Entonces, la aparición de los infiltrados pulmonares y la aspergilosis tiende a ser después de los 9 días, en forma tardía. Entonces ya tenemos un dato importante, los clínicos, que es decir, este paciente, si tiene un infiltrado temprano, es poco probable que sea aspergillus. La tendencia actual es aparecer más tardíamente, y más si usa nuevos regímenes de quimioterapia. Me van siguiendo, por favor. Estas son las manifestaciones radiológicas que describe Caillot en el año 2001, que es la progresión de la aspergilosis. O sea, el primer punto es cuando se produce el nódulo con un signo del halo perinflamatorio, o sea, por hiperirrigación vascular, que aparece en los primeros días. Acá, en los primeros días, ustedes ven el halo, y esa extensión se va aumentando, pero ese aumento va en relación a la capacidad de respuesta inflamatoria del huésped. El nódulo inicial se produce puramente por el infarto producido por el aspergillus en un paciente que no tiene neutrófilos. Cuando el paciente empieza a recuperar neutrófilos, este infiltrado pulmonar radiológicamente se agranda, parece que se agrava, pero es por la respuesta inflamatoria. Luego se contiene y aparece el signo de la media luna, que es un signo tardío de aspergilosis, y la lesión empieza a disminuir de tamaño. O sea que en los estadios tenemos inicialmente el halo hasta finalizar en el signo de la media luna con aumento de la inflamación. La neumonía se agrava con la recuperación de neutrófilos de los pacientes. Acá tenemos un paciente con una aspergilosis invasiva, y si ustedes ven esta imagen radiológica, una neumonía inicialmente que empieza con unos nódulos y progresa, acá ya tenemos aspergillus, es un diagnóstico tardío. Y si hacemos la tomografía, tenemos muchos más infiltrados nodulares de lo que nosotros veíamos en la radiografía. Lamentablemente, una herramienta que tenemos los clínicos, que es la radiología, nos hace el diagnóstico de aspergilosis en forma tardía en los pacientes neutropénicos.
En esta imagen les muestro, acá abajo están los trasplantados hematopoyéticos, donde van a ver que la aspergilosis aparece de manera más temprana, junto con la candidemia, y es el momento de mayor neutropenia. En cambio, en los trasplantados de órganos sólidos, ese periodo de extensión se extiende, de la aparición de la aspergilosis, se extiende en el tiempo, porque son pacientes que tienen inmunocompromiso por lo menos 12 meses, no con falta de neutrófilos, sino que le va a permitir hacer la infección granulomatosa, y en estos pacientes va a haber invasión de los tejidos sin invasión vascular, que es lo que pasa en el neutropenia. Entonces el comportamiento es distinto con aparición de los infiltrados tardíos pulmonares de manera más tardía, que pueden ser más fácilmente accesibles a biopsias o al lavado bronquialveolar. Ahí tendremos técnicas de diagnóstico y la utilidad que vamos a tener con galactomananos, cultivos, que va a variar en el tiempo, y esto vendrá en la charla posterior. ¿Qué pasa con la gripe? Y el paciente que tiene gripe, gripe y aspergilosis se muere más. Fíjense en este estudio, los que tenían aspergilosis invasiva se moría el 51% versus 28% del que no se infecta con aspergillosis. ¿Por qué se produce aspergilosis en pacientes con gripe? Y se produce porque la gripe daña el epitelio pulmonar per se por acción viral, y eso permite que el hongo produzca más invasión del árbol tráqueo-bronquial. Acá tienen las comparaciones de los factores de riesgo, y gripe o influenza es un factor de riesgo independiente para aspergilosis, hasta 5 veces más. Y esto es muy importante a tener en cuenta en un paciente que está en terapia intensiva por una gripe severa, con intubado y con respiración mecánica. Hay que buscar aspergilosis cuando no responde al tratamiento instaurado. Y los infiltrados son no muy característicos. Esto corresponde a la charla posterior, pero el galactomanano ha cambiado un poco el diagnóstico, porque nos ha permitido hacer diagnóstico más temprano y hacer seguimiento. Y en los pacientes con gripe, como hay invasión de los tejidos y pasaje a sangre, el galactomanano tiene un rendimiento aceptable de hasta el 65% en pruebas de sangre. Cuando no hay invasión sanguínea, el galactomanano solo va a rendir en los líquidos del lavado bronquialveolar, ya que el hongo no invadió el tejido. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes con gripe y en los pacientes neutropénicos febriles, donde hay angioinvasión y directamente pasaje de galactomananos a sangre, o presencia de galactomananos en sangre, dicho más correctamente? ¿Qué pasó con CAPA, que es la aspergilosis asociada a COVID? Y se observó que la fisiopatología de la gripe y del COVID es diferente. El COVID no produce tanto daño del epitelio celular y no permite tanta invasión del hongo en el tejido. Y otra diferencia importante clínica es que el COVID tiene la presentación de aspergilosis de manera más tardía y asociado al uso de corticoides e inmunosupresores que hemos usado para evitar la fase inflamatoria del COVID. Y eso se traduce en menos invasión tisular o angioinvasión por parte de la aspergillus, y por lo tanto el galactomanano en sangre no serviría. Pero el aprendizaje de todo esto para el clínico es que cualquier infiltrado pulmonar que aparezca en un paciente en terapia intensiva grave con COVID debe ser controlado, y debemos pensar que ese paciente, si no responde a los antibióticos, puede estar con un hongo oportunista como el Aspergillus. Y esto es una imagen interesante porque eran las limitantes de la aspergilosis pulmonar en el COVID. Y fíjense en el signo menos, en los pacientes, uno
nadie se animaba a hacer un lavado bronquialveolar y en algunos centros ya se está haciendo, pero no en todos. Entonces trabajamos con aspirados traqueales que no están estandarizados aún o no se puede hacer, no tienen la relevancia. Hacer lavado bronquialveolar a ciegas, con un catéter a ciegas, que uno no sabe a dónde cae, en qué parte del pulmón, y el galacto gamma nano, por esto que le decía recién, que rinde menos en pacientes con COVID, porque no se traduce en concentraciones en sangre. Pero si ustedes ven los signos positivos, el aspirado traqueal siempre es lo más fácil de obtener. Y a un aspirado traqueal le podemos hacer un examen directo y un cultivo para Aspergillus, y después trabajaremos para interpretar si esto es una colonización o una invasión, pero un paciente con una neumonía grave, donde me dicen que tienen hifas de hongo en un examen directo, es indicativo de tratamiento. De todas estas técnicas no hay aerosolización, y podría ser importante y es lo que más se ha utilizado. Y bueno, es por eso que en todas las sociedades científicas y grupos de estudio micológico han tratado de estandarizar definiciones en posibles, probables y confirmadas para poder hacer reportes de estos pacientes. ¿Qué hay de la aspergilosis invasiva crónica? Ya que el paciente está también con algún inmunocompromiso, porque es un EPOC con uso de esteroides, o un paciente con un cáncer de pulmón, donde el Aspergillus también va a producir invasión, o un paciente con bronquiectasia fumado. Entonces, ¿en dónde pensamos aspergilosis pulmonar crónica? En pacientes con EPOC, con cáncer y tuberculosis. En nuestros países tenemos millares de estos pacientes. Tenemos muchos pacientes que están en la comunidad y es clave hacer el diagnóstico, porque estos pacientes infectados por Aspergillus pierden peso, se desnutren, y fíjense, la tasa de supervivencia al año sin tratamiento es del 50%. Con tratamiento antifúngico adecuado, esa mortalidad es mucho menor, 50%, y es comparable a los de los pacientes con tumores. Acá, la respuesta inmunológica conservada de anticuerpos nos permite que el dosaje de inmunoglobulina sea de utilidad para hacer el diagnóstico de aspergilosis pulmonar y para efectuar el tratamiento. Entonces, ¿cómo se manifiesta? En un paciente que tose, que tiene fiebre, que pierde peso y que tiene infiltrados pulmonares que progresan dentro de bolas fúngicas e invaden el pulmón. Y acá repito la utilidad de la utilización de los anticuerpos para especies de Aspergillus, que lamentablemente los médicos clínicos no lo tenemos en nuestro bagaje de solicitarlo, y muchas veces no lo tenemos disponible porque tampoco lo solicitamos. Entonces es importante una prueba tener en cuenta. ¿Cómo diagnosticamos una aspergilosis pulmonar crónica? Es un paciente que tiene 3 meses de síntomas pulmonares crónicos, con anormalías radiológicas que progresan, más infiltrados, que cavitan, que es donde se engrosa la pleura, donde hay infiltrados nuevos, y a veces identificamos bola fúngica, la presencia de anticuerpos para Aspergillus, o otros datos microbiológicos. El aislamiento de un Aspergillus en el esputo de estos pacientes tiene significado, y la invasión granulomatosa por el tipo de inmunocompromiso. Con el tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Evitar la destrucción progresiva del pulmón, minimizar los daños pulmonares y constitucionales crónicos que produce la enfermedad por Aspergillus. El tratamiento dura 3-6 meses, siempre el riesgo de resistencia antifúngica, que bien lo dijo Marcelo, estos pacientes tienen riesgo por la cantidad de meses que están expuestos a alguno de los azoles, y también identificar cuáles de estos Aspergillus son adquiridos en la comunidad y que puedan tener resistencia antifúngico, como pasa en los Países Bajos, y de los que Guillermo García de Front tiene descriptos en Argentina. La respuesta al tratamiento de esta aspergilosis es variable,
pero la respuesta clínica oscila entre un 20 a un 80%. Es clave hacer el diagnóstico y pensarlo, porque son pacientes que no mejoran, que pierden peso, que están crónicos y no responden. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente tratado mejora? Porque empieza a recuperar peso, recupera su energía, mejora su capacidad ventilatoria, y la radiología nos muestra reducción del engrosamiento de las cavidades, del compromiso pleural. Y no progresa cuando, deterioro, cuando el paciente tiene estos síntomas que progresan en el tiempo. Entonces, esta patología se tiene que pensar en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Cáncer, EPOC, que hay mucho, con el tabaco, y tuberculosos que hay en nuestra zona. Hay otras formas de aspergilosis, el nódulo pulmonar, que es un hallazgo de una biopsia por un tumor, y bueno, afortunadamente ese paciente luego de la biopsia se encuentra con un aspergillus, y ese paciente no puede no requerir tratamiento, y la famosa bola fúngica que se encuentra en cavidades suelta y que no hace falta tratamiento. Este es un paciente de un artículo de España que tiene una toracoplastia, y ustedes fíjense, cuando está en decúbito supino, la bola está abajo, y cuando lo ponen en decúbito prono, la bola se mueve y anda dentro de esa cavidad. Ese paciente no requeriría tratamiento, y lo vemos muchas veces en las cavidades de los pacientes tuberculosos. ¿Cuándo los tratamos? Cuando empieza a sangrar, porque probablemente el hongo esté invadiendo ya la pared de las cavidades. Y por último, les cuento algo de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que yo no tengo experiencia, no veo, pero acá el factor del huésped, que es lo importante para pensar en el diagnóstico, es que es un paciente asmático con fibrosis quística. Y acá la fisiopatogenia hace de que el Aspergillus se comporte como un alergeno y libere sustancias que va a producir broncoespasmo. Esto se da en pacientes bronquíticos crónicos, con fibrosis quística, y que tienen broncoespasmo permanente y que no responde. El tratamiento es disminuir la respuesta inmunológica con esteroides, y algunas veces tratamiento con antifúngicos. O sea, podemos tener pacientes que estén colonizados, que estén asintomáticos, que tengan asma de difícil control, están colonizados y no controlan el asma, empezar con síntomas constitucionales de fiebre y la expectoración hemoptoica en los pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica. El tratamiento antimicótico en este grupo de pacientes solo se usa para disminuir la carga fúngica, lo que ayudaría a disminuir el estímulo antigénico, y son tratamientos más cortos. Bueno, yo les agradezco la oportunidad y espero haber sido puntual y escueto para describir esta gran patología. Claro que sí, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Les recordamos a todos que pueden dejar las preguntas en el chat, y si te parece, Fernando, quizás pasar las preguntas junto a las de Guillermo después, para ver si podemos hacer una linda discusión, abarcando la aspergilosis desde el lado clínico, digamos, infectológico, y desde el lado del laboratorio. Así que, si te parece, podemos pasar Perfecto, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. al A ver, siguiente, tengo que dejar de compartir la pantalla. que va a estar a cargo de Guillermo García Efrón. Él nos va a hablar del diagnóstico microbiológico de aspergilosis. Guillermo es profesor asociado de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Es investigador independiente del CONICET, responsable del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular de la Universidad Nacional del Litoral. Es miembro del CLSI y de la Subcomisión de Micología de la Asociación Argentina de Microbiología. Fernando, cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, voy a hablarles sobre el diagnóstico de aspergilosis con un enfoque desde el punto de vista del laboratorio. Nosotros, para hacer el diagnóstico de aspergilosis, seguimos guías, consensos
como esta, por ejemplo, que es el consenso de ORC-MSG para pacientes inmunodeprimidos. En estas guías se tiene en cuenta para el diagnóstico de las enfermedades fúngicas los factores del huésped y clínicos, que son los que habló Fernando, y las evidencias micológicas, y clasifican a las micosis oportunistas en enfermedades fúngicas posibles, probables y probadas. Entonces, lo que nosotros esperamos desde el laboratorio es que se haga una sospecha clínica que induzca la solicitud del análisis micológico. Es decir, los médicos con los factores del huésped clínico establecen la posibilidad de una enfermedad fúngica invasora y solicitan el diagnóstico. Entonces, juntando los factores del huésped clínico con los criterios micológicos, podemos llegar a definir una enfermedad fúngica invasora probada, si hay una invasión tisular viendo en la microscopía, un cultivo de muestra estéril, detección de antígeno de criptococo en sangre o líquido cefalorraquídeo, o una PCR positiva y secuenciación posterior en biopsias donde se había visto alguna estructura fúngica previamente. Y una enfermedad fúngica invasora probable cuando el cultivo es de una muestra no estéril o se ven hifas en el esputo, oval, etc., galactomananos positivos, betaglucanos positivos o PCR, que dentro de esto englobo también a la T2, el resonador. Entonces el papel del laboratorio de micología sería el de transformar las EFIs posibles, que son las diagnosticadas clínicamente y radiológicamente, por ejemplo, en una EFI probada, idealmente, o probable, pero también determinar que una EFI posible no es una enfermedad fúngica invasora, es decir, un resultado negativo también es importante en este caso. Entonces, las herramientas diagnósticas, ya limitándonos solo a aspergilosis, podemos clasificar a las llamadas de micología clásica, aquellas que incluyen la microscopía directa. Estos son fotos en nuestro laboratorio donde se ven hifas delgadas, con tabiques, con divisiones en ángulo agudo, algunas. Entonces eso nos va a permitir llegar a un diagnóstico de hialifomicosis probable, ya que no podemos decir que es Aspergillus hasta que no tengamos el cultivo. Esas mismas hifas las vamos a ver en el caso de un Pseudosporium, por ejemplo, o un Fusarium, o cualquier otro hongo hialino, va a producir el mismo tipo de hifas en un lavado broncoalveolar. Entonces, es necesario aclarar que no nos permite hacer un diagnóstico de aspergilosis la simple observación de estas hifas, pero sí nos permite diferenciar de las mucormicosis, que es lo que vemos acá, que las hifas son más gruesas, más cortas en general, no tienen septos, muy pocos septos. Eso permite dar rápidamente un informe que va a inducir el inicio de un tratamiento empírico con voriconazol, por ejemplo, para las hialifomicosis, que van a ser sensibles hasta que se demuestre lo contrario, y anfotericina en el caso de las mucormicosis. Lo mismo podemos ver si utilizamos calcofluor. Acá se ven más definidas las mismas estructuras que describí anteriormente. Es decir, acá necesitamos un microscopio con fluorescencia y el calcofluor white o blanco de calcofluor como reactivo se adiciona a las muestras directas. También podemos hacer coloraciones. Las que más utilizamos son Gienza, donde se pueden apreciar fácilmente los septos en las hialifomicosis. O acá fíjense que los septos hay veces que se tiñen positivos, es decir, se ven bien marcados, y otras veces, si lo ven acá, como que le cuesta tomar el colorante, pero bueno, muestran los septos claramente. Y una técnica de grocoto rápido que a veces utilizamos, que nos aumenta la sensibilidad. Los hongos tiñen de negro y con un fondo amarillo o marrón claro. Eso nos permite hacer una observación más general del preparado en menor aumento, y cuando vemos alguna mancha, digamos, o algún detalle más oscuro, vamos a mayor aumento. Así podemos ver más campos en menos tiempo. Luego las coloraciones, que son de patología, o sea, acá en Argentina lo hacen los patólogos. Podemos ver este tipo de imágenes
Este es un caso de una biopsia pulmonar de una EFI probada, de una hialohifomicosis. Es probada porque se está demostrando la invasión tisular. Fíjense, este caso es una coloración Grocott para la misma que la que usamos nosotros en VAL, pero es un Grocott hecho para biopsias, donde el colorante contraste queda celeste. Entonces fíjense, las características que se ven acá son las divisiones en forma de Y si Perdón, uno lo ve en Guillermo. bajo aumento, nota que las IF, ¿sí? Guillermo, sí, Sí, sí. están escribiendo en el chat que se escucha bajito. ¿Podrías levantar un poquito la voz para que se escuche mejor? Porque están teniendo problemas de audio en algunos lugares. Gracias. Ahí, a ver que me confirmen si se escucha bien ahí o ahora. Elizabeth veo que tenía problemas. Bueno, Sí, no sé a Diana y dónde Elizabeth. quedaron, No, pero ahí está mejor, bueno, dicen. cualquier cosa después me... Dale. Ah, bueno. Cualquier cosa, ahí moví mi micrófono. Cualquier cosa me preguntan después si quedó algo que no se entendió por el sonido. Bueno, estábamos acá que se veían las divisiones en ángulo agudo con forma de Y en las biopsias. En las descripciones que uno ve por ahí, uno busca también en los VALs estas divisiones en ángulo agudo, pero es más fácil verlas en las biopsias porque el tejido circundante a la IFA lo mantiene en la estructura real que tiene. En el VAL, como es líquido, estas divisiones en ángulo agudo por ahí se pierden en cuanto a la morfología. O sea, la descripción de las divisiones en ángulo agudo recto para la mucormicosis o la hialohifomicosis es mejor definida en una biopsia. Entonces acá vemos algunos ejemplos de división en ángulo agudo o Y, y también si lo vemos a bajo aumento vemos que las IFAs en las hialohifomicosis van en la misma dirección alejándose de un punto. Eso indica que se está diseminando, invadiendo el tejido. Eso también es necesario para definir una EFI probada, que en la definición de ORC dice que tenemos que demostrar invasión de tejido. Entonces acá vamos a ir dividiendo cada uno de los métodos diagnósticos con lo que para mí son las ventajas, que van a estar en verde, y desventajas, lo que está en naranja. Bueno, entonces, para estas dos metodologías que describí, la ventaja es que los equipos están disponibles en la mayoría de los laboratorios, son muy accesibles las metodologías, un GIEMSA o hasta ver al microscopio en un directo, no necesitamos grandes costos. La hialifomicosis probable y probada se puede diagnosticar dependiendo de la muestra. Recuerden, si es una biopsia va a ser probada, si es un VAL, no, es probable. El diagnóstico de esta micosis también se puede, con estos equipos, digamos, podemos hacer micosis superficial y profunda, todo con el mismo equipamiento. Puede dirigir un tratamiento empírico, como les dije, si vemos IFAs tabicadas, delgadas, pueden iniciar un tratamiento empírico con voriconazol hasta que demostremos qué hongo es. Y en general son técnicas rápidas, un directo se hace en un momento. La contra es que la sensibilidad depende de la formación del observador. Hay trabajos que demuestran que el diagnóstico en hialohifomicosis en manos de un micólogo experto tiene gran sensibilidad y alguien que no tiene experiencia en verlo baja muchísimo. Y permite más que nada el diagnóstico de lo que llamamos un grupo de micosis, hialohifomicosis, y no una aspergilosis en sí. Y acá puse que estas técnicas son las que, para un paper de Cole y colaborador del 2017, donde estratifica a la capacidad que debe tener cada laboratorio según el ingreso del país, considera que estas técnicas tienen que estar en todos los laboratorios de todos los países, hasta en los de bajos ingresos pueden estar estas metodologías establecidas. Bien. Bueno, pasando al cultivo. Aspergillus crece en un saburó, acá puse de buena calidad, no sé, en Argentina hay varias marcas dando vuelta, algunas, en nuestra experiencia, no permiten ver la coloración típica de cada una de las secciones. Por ejemplo, en este saburó que estaba en la foto se ve un Aspergillus de la sección fumigati con su verde azulado clásico, pero si usamos otros saburos que hay dando vuelta que venden,
salen hasta marrones. O sea, la elección del medio de cultivo es fundamental para orientar luego en una identificación fenotípica. Lo que vamos a hacer con ese cultivo es ver al microscopio e intentar ubicar las estructuras que definen un Aspergillus con su conidio, fialide, métula, que algunas secciones tienen, otras no, la vesícula, el estipe y la célula pie. Entonces, si obtenemos este cultivo de un VAL, este cultivo nos va a permitir definir que estamos frente a una aspergilosis probable, pero si es de una biopsia, porque es una muestra normalmente estéril, vamos a estar frente a una enfermedad fúngica invasora probada, una aspergilosis probada, porque ya vimos el hongo y que es un aspergillus el que la está produciendo. ¿Bien? Entonces, bueno, la identificación fenotípica lleva varios pasos. Por ejemplo, acá puse algunos ejemplos de fotos nuestras de los Aspergillus que vamos aislando, de la sección Fumigati, Flavi, acá, Nigri y Terrey, y la micromorfología que también vamos a ir viendo y siguiendo claves de identificación se puede llegar a las secciones en este caso. Entonces, las limitaciones a remarcar acá es que, de vuelta, de los directos y coloraciones, recuerden que el máximo nivel de diagnóstico que llega es una hialifomicosis y que con el cultivo e identificación fenotípica llegamos a lo que se define hoy como secciones de Aspergillus o complejos de Aspergillus. Lo que antes se definía como Aspergillus fumigatus se vio sobre todo a partir del 2014, donde hay un estudio más sistemático, que las mismas características fenotípicas la tenían muchas especies que eran genéticamente distintas, algunas de ellas resistentes naturales. Entonces, nosotros informamos, en un caso de una muestra que nos llega, si vemos en el directo y coloración, una hialifomicosis, recuerden, nuevamente, se transforma en aspergilosis si lo observamos en el cultivo. Con un cultivo de identificación fenotípica llegamos a sección, es decir, informamos Aspergillus de la sección Fumigati, Flavi, Nigri o Complex en el Terrius. Y bueno, hay otras, obviamente, otras secciones. Puse acá estos ejemplos. Y incluimos siempre un mensaje indicando que hay especies crípticas, resistentes, naturales, dentro de estos complejos. Acá hay un review que escribimos hace poco, donde describimos la emergencia de la resistencia a los triazoles en Aspergillus en Latinoamérica, y también están incluidos las especies crípticas que se han descrito, o aislamientos que se han descrito en Latinoamérica. Entonces, para este grupo de herramientas diagnósticas, tenemos que los equipos son equipos disponibles en la mayoría de los laboratorios, necesitan una estufa de cultivo y no mucho más. Son métodos accesibles, pueden dirigir el tratamiento. Por ejemplo, si un Aspergillus terrius se aconseja no utilizar anfotericina para tratamiento. También tienen como contra que pueden ser lentos, un cultivo de identificación puede tardar hasta 30 días, pueden contaminarse, es decir, el crecimiento de un Aspergillus sin observar las hifas al directo puede llevar a dudas si ese cultivo es realmente el causante, ese Aspergillus que creció, es el causante de la patología que tiene el paciente o no. No identificamos especies resistentes naturales crípticas utilizando cultivo de identificación fenotípica. Necesitamos una formación media alta para poder identificar las especies, y la calidad de la identificación, esa consecuencia de la anterior, depende de la formación del micólogo. Siguiendo el mismo paper de Cowley y colaboradores, donde se estratifican los laboratorios, estos métodos son imprescindibles en laboratorios de nivel 2 de países de bajos ingresos. Bien. Bueno, entonces pasando a la identificación ahora definitiva, la identificación definitiva se hace por molecular, secuenciando en Aspergillus beta-tubulina y calmodulina, porque en hongos se comenzó a utilizar la secuenciación de los operones ribosomales, los ITS, y se vio que en Aspergillus, secuenciando los ITS, llegábamos también a secciones, es decir, lo mismo que se ve al microscopio. Entonces se hace una secuencia de más genes, en este caso se sugiere utilizar calmodulina y beta-tubulina, y con eso llegaríamos a identificar las especies crípticas. También se puede utilizar Malditov,
el MALDI-TOF, la calidad de identificación depende de la base de datos que tengamos. Nosotros tenemos acá uno de Biomerie, la base de datos está algo más pobre que la de Bruker, y nosotros lo que hacemos es mejorarla con nuestras cepas e identificación molecular. Y también hay PCRs comerciales o in-house que identifican especies. Entonces, por ejemplo, hay, bueno, que después me voy a desplayar más, un kit diagnóstico comercial que se llama Aspergenius, que diferencia fumigatus de otros, pero se limita a pocas especies. Y in-house, por ejemplo, nosotros tenemos algunas PCRs caseras donde dirigimos los primer a la calmodulina y podemos diferenciar el censo estricto de los no censo estrictos de cada sección. Bien. Entonces, las ventajas de la identificación definitiva es que detecta todas las especies, es decir, crípticas, resistentes, naturales. Es el gold estándar, la secuenciación. El MALDI es rápido, es decir, uno tiene la identificación mucho más rápido que en la secuenciación, y en general es simple de usar. Pero también tiene la contra que puede ser lenta esta identificación, sobre todo si usamos secuenciadores y que no están en todos los laboratorios. Necesitamos una formación para interpretar los resultados de la secuenciación y pasarlo a una base de datos confiable. Y también, bueno, obviamente también la identificación en ese caso va a depender de la formación de la gente que lo hace. Y los equipos son muy costosos. Bueno, estas técnicas son consideradas a nivel 3, es decir, de centros de referencia para el trabajo de Cole. Aunque en algunos países, acá en Argentina, sé que hay laboratorios asistenciales que tienen MALDI-TOF para uso rutinario. Pasando ahora a las herramientas diagnósticas no basadas en cultivo, van a ser aquellas que detectan anticuerpos, detectan antígenos o detectan ADN. Las que detectan anticuerpos, algunas ya las nombró Fernando, son útiles para el diagnóstico de las aspergilosis broncopulmonar aguda y crónica, detección de antígeno galactomanano y beta-glucano, y moleculares son PCR in-house y comerciales o la identificación de cortes histológicos. Entonces, si iniciamos con la detección de anticuerpos anti-aspergillus, hay dos anticuerpos interesantes para detectar, IgG y IgE. Acá en Argentina la IgE no está disponible, bueno, al menos nosotros no tenemos experiencia, no conozco que, no la hacemos y no conozco que alguien la haga. Usamos nosotros las precipitinas de Aspergillus IgG que nos envía Annelies Malbrán. Igual, tal como dijo Fernando, son poco pedidas, no están en la cabeza de los médicos solicitar la IgG de Aspergillus a pesar de su utilidad. Son imprescindibles para para el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística, asma, pulmón de granjero, y son también importantes para el diagnóstico de las asperginosis pulmonares crónicas y los aspergilomas. Las ventajas es que son accesibles a nosotros, no sé, obviamente el Malbrán las produce y las cede a la red de laboratorios, así que nosotros la tenemos sin costo. Necesitas baja formación para realizarla porque es fundir el medio agarizado, hacer las perforaciones con el sacabocados y sembrar el antígeno de Malbrán con su control y las muestras. Lo interesante que diagnostica más del 90% de los pacientes con CPA, o sea, la aspergilosis pulmonar crónica, tiene IgG contra aspergillus. Se dice que es más sensible que el cultivo en ese caso. Y la IgE de aspergillus, aunque no la utilizamos, es clave para el diagnóstico de la aspergilosis pulmonar aguda. Hay que tener en claro que solas, o sea, un anticuerpo alto no te indica un diagnóstico, sino que hay que incluir otros datos clínicos del paciente, radiología, por ejemplo. Los títulos de IgG varían mucho entre pacientes y hay discrepancia entre los cutoffs de los kits comerciales, sobre todo en las IgE.
según el trabajo de Cole, en países de bajos ingresos tendrían que estar disponibles en los laboratorios nivel 2. Pasando a los biomarcadores, podemos describirlos como que hay algunos que son específicos, como los galactomananos de Aspergillus, el antígeno de la cápsula de criptococo, o los galactomananos de histoplasma, y otros que podrían llamarse panfúngicos. El más conocido es el beta-1,3-glucano, que en realidad está mal el nombre porque solamente da positivo en los ascomicetes, es decir, Aspergillus, Candida, etc., y no dan positivo en criptococo y mucorales. Los biomarcadores, ¿cómo se liberan? Encontré estos dos trabajos, 20 años de diferencia. El más antiguo propone que la liberación de los biomarcadores se da en la zona de senescencia, es decir, cuando la célula, la hifa se vuelve vieja, se va destruyendo y va liberando los biomarcadores al medio. En este caso puede ser al alvéolo o a la sangre, ¿no? Y esta, que es más moderna, que supone que el crecimiento apical induce la invasión tisular, y para que se produzca eso hay degradación de la pared y formación de nueva pared para poder crecer. Es decir, la pared ya formada queda, pero en esta zona, si ven ahí en verde, les pinza el corro, pero se llama esa zona, en esa zona se está degradando y generando nueva pared para poder crecer hacia esa dirección. Entonces, ahí es donde se liberarían los biomarcadores. Sin importar cuál de estas dos teorías es correcta, lo interesante de los biomarcadores es que está marcando invasión del tejido, es decir, el hongo está creciendo en esa muestra. Es decir, si tenemos un conidio que no está germinando, no vamos a obtener galactomananos positivos ni betaglucanos positivos. Entonces, ¿cuándo se liberan? Los galactomananos y los betaglucanos, ya lo anticipó Fernando, se van a detectar, y también el ADN en VAL, antes de tener síntomas del paciente. El ADN de Aspergillus en sangre y suero aparece un poco más tardío, y fíjense que los síntomas del paciente aparecen posteriores a que pueda detectarse el galactomanano. Y los micológicos clásicos, es decir, vamos a ver hifas recién cuando ya tengamos una invasión importante, y los cultivos van a ser positivos ahí con un 50% de sensibilidad. Entonces, para la aspergilosis se utilizan los galactomananos como marcador específico y los betaglucanos como panfúngicos. Los betaglucanos nosotros no tenemos experiencia, acá en el país no se consigue el reactivo, o por lo menos no lo hemos podido conseguir nosotros, pero bueno, se basa en la formación de coágulos a partir de la presencia de betaglucanos cuando entra en contacto con los factores del suero de cangrejo de herradura. Como les dije, detecta la presencia de un ascomicete en la muestra. No me dice que es una aspergilosis. Entonces los betaglucanos son panfúngicos como ventaja, pero necesitamos mucho volumen de muestra, es decir, los reactivos vienen para hacer 96 o 48 muestras a la vez. Necesitamos un lector de ELISA termostatizado, es complicado de realizar, todo el material tiene que estar certificado que no tiene glucanos, con lo cual aumenta los costos, da falsos positivos y negativos y no está disponible en todos los países. Es un método, como ventaja también, un método no basado en cultivo aprobado por EORG, de EFI probable. ¿Bien? Y me voy a detener un poquito más acá en los galactomananos. Surgen en el 94 en un trabajo de Jean-Paul Latché, clásico, donde describen la presencia de estos galactomananos en muestras clínicas, diseñan el primer ELISA, y bueno, luego se comercializa a través de Biorad, es un ELISA sándwich, útil para adultos y niños, se usa como muestra suero y VAL, y acá les hice rápidamente el procedimiento que lleva. Es decir, llega, por ejemplo, un suero, se lo calienta a 120 grados para que precipiten las proteínas, se centrifuga y se toman 50 microlitros del sobrenadante, que se utilizan en los pocillos que tienen un ELISA, que tiene los anticuerpos monoclonales.
Estas ELISA necesitan utilizar 4 pocillos cada vez que se realiza un test solo para los controles. Es decir, tenemos un control positivo, un control negativo y 2 de cutoff, y nuestro pocillo de muestra. Es decir, vamos a gastar 5 pocillos para una muestra, y por eso suelen juntarse muestras. Es decir, en los laboratorios, para hacerlo económicamente viable, juntamos muestras y se hace una vez por semana o 2 veces por semana el análisis. Entonces eso limita la utilidad, porque la utilidad de esto sería mejor si uno lo puede informar en el momento, pero si tenemos que esperar 4 días, por ejemplo, nos llega la muestra el lunes y justo el viernes lo hacemos, tenemos que esperar 4 días para el resultado. El kit viene para 96 pocillos, entonces si uno hace por cada muestra los 4 controles, nos serviría para 25 pacientes. Entonces, bueno, después el siguiente paso, una vez que hacemos estos agregados, se agrega el mismo anticuerpo marcado, se espera 90 minutos a 37 grados, una incubación en oscuridad, se lo lava 5 veces, se le agrega el cromógeno TMB, 30 minutos en oscuridad, se le agrega el stopping solution y se lee. Siempre se hace un control de validación primero y luego se divide el valor de densidad óptica obtenido en la muestra, dividido la media o el promedio de los valores obtenidos en estas dos cutoff. El otro método disponible acá en Argentina es la inmunocromatografía sándwich de IMI, el SONIA. Lleva los mismos pasos iniciales hasta la precipitación y centrifugación, pero después tomamos 80 microlitros del sobrenadante y se pone 30 minutos, se lo mezcla con el running buffer y se pone el lateral flow en el pocillo y se lo deja 30 minutos y se lee en un lector que se llama Cube Reader. Y lo que te da un valor y te indica positivo o negativo. O sea, te da la lectura diciendo cuál es el resultado, si es negativo o positivo. La interpretación, sensibilidad y especificidad de esta metodología galacto-manano depende del tipo del paciente donde tomamos la muestra, del tipo de muestra y de la metodología empleada. Entonces, fíjense, en el EORC MSG, en el consenso, que dice que sirve para el diagnóstico de aspergilosis probable en inmunodeprimido. Entonces, en ese consenso están los puntos de corte a utilizar. No indica la metodología que emplearon, aunque cuando fue publicado es probable que sea todo hecho con ELISA. Consideran que un suero único o plasma mayor de 1 en el punto de corte, el VAL también mayor de 1, y si se usa combinado un suero y un VAL, podemos tener un suero 0,7 y un VAL de 0,8, también es positivo. Y también reportan en líquido cefalorraquídeo mayor a 1 el punto de corte. Después, si pasamos a... También EORC hizo otro consenso, pero para pacientes en terapia. Tampoco indica qué metodología emplearon, pero se basa todos los resultados, todo lo informado en ese consenso, en un paper publicado en 2020, donde son una revisión bibliográfica donde todos los trabajos están hechos con Platelia, además de que hablan de ratios. ¿Se acuerdan? Con Platelia sacamos ratios y con el Cube Reader una lectura, un número. Entonces, ellos proponen ahí, Bassetti y colaboradores, proponen usar un punto de corte de 0,5 en plasma y mayor de 0,8 en VAL en pacientes en terapia. Pasando a terapia con influenza, la aspergilosis asociada a influenza, acá también en este consenso proponen factores del huésped, como en EORC, UTI o sea, un paciente en UTI o en terapia con influencia, factores clínicos que los describe, factores radiológicos, donde hay la presencia de un infiltrado ya suficiente, y las evidencias micológicas nos permiten diagnosticar una aspergilosis putativa. Ellos lo llaman putativa en vez de probable, pero sería un equivalente. Entonces, en este paper proponen usar punto de corte en VAL mayor a 1 y en suero mayor a 0,5. Si recuerdan, para inmunodeprimidos en suero es 1.
Y acá sí ponen que los resultados deben hacerse en platelia, o sea que estos puntos de corte lo proponen utilizando platelia, es decir, el ELISA. Como ven, hay más experiencia en el platelia que en el lateral flow. El último consenso es este, que es de capa, es decir, pacientes con COVID y aspergilosis pulmonar asociada a al COVID. Bueno, acá son pacientes en terapia con COVID. Entonces proponen el galactomanano punto de corte 0,5 en suero y VAL también mayor a 1. Fíjense que en este paper, que es el más nuevo, también ya proponen que sea mayor a 0,5 por ELISA o lateral flow, da igual, y en VAL mayor a 1 por ELISA o lateral flow. Pero fíjense que acá en el paper está este dibujito, es decir, que la única muestra respiratoria válida para llegar a las aspergilosis probables en pacientes con aspergilosis asociada a COVID es si utilizamos VAL con broncoscopía. La única muestra o suero. Toda otra muestra respiratoria no tiene validez para llegar a una aspergilosis probable en estos pacientes. Bueno, acá están los otros ejemplos. Y bueno, que acá se puede cuantificar, ya lo dije, por ELISA o lateral flow con CubeReader. Acá, para aspergilosis posible, es decir, la primera categoría, se puede utilizar muestras no broncoscópicas, por ejemplo, lo que acá se llama en Argentina minival, que se hace sin el uso de un broncoscopio, y donde los puntos de corte, fíjense, son muchos mayores. 4,5, pasamos de 1 a 4,5 si no se usa broncoscopio. Entonces acá estos son los puntos de corte para aspergilosis posible en capa. Bueno, una muestra respiratoria con mayor a 4,5, bueno, etc. White y colaboradores hicieron una comparación de resultados entre el lateral flow y la serología del ELISA y vieron que hay una buena correlación entre los métodos para diagnosticar aspergilosis invasora en pacientes en general. Y nosotros hicimos el mismo estudio en un multicéntrico acá en Argentina, pero con pacientes COVID, con pacientes CAPA. El criterio de inclusión acá eran que tenían que ser pacientes ingresados en terapia intensiva con asistencia respiratoria y, bueno, y nada más, hicimos un screening de todos los pacientes que tuvimos en esas condiciones. Incorporamos 185 pacientes y se realizaron por cada paciente varias determinaciones en distintos momentos de su internación y vimos que también había una buena correlación entre el lateral flow y el ELISA. Y bueno, comparando los dos trabajos, nuestro trabajo comparamos 253 muestras y el de White 179. Nosotros participaron 13 centros que derivaban algunos de ellos y concentrábamos, eran 6 usuarios y el de White era un solo usuario, pero la correlación se mantiene más o menos equivalente 92-89, es decir, sería indistinto utilizar ELISA o lateral flow para el diagnóstico de aspergilosis. Entonces, para galactomananos, la ventaja es que se puede usar en suero y lavado broncoalveolar. Recuerden eso en otras muestras respiratorias de dudosa interpretación. O líquido cefalorraquídeo se puede usar para inmunodeprimidos. Tiene una capacidad de detección en VAL de 2 muestras, o 2 muestras de suero del 80-90%, un gran valor predictivo negativo, es decir, si da negativo es muy probable que no haya aspergilosis. Lo puede hacer cualquiera, el lateral flow sobre todo. El ELISA es más complejo, necesitas un poco más de equipamiento. Son cuantitativos si usas el lateral flow con CubeReader y es positivo antes de los síntomas y radiología. Hay problemas que, por ejemplo, en el ELISA se suelen juntar muestras o puede haber falsos positivos por tratamientos y que para el ELISA sobre todo, nuestra experiencia son de fácil contaminación, lo hacemos siempre dentro de cabina para evitar contaminación con galactomananos, y se necesita un lector de ELISA para los galactomananos vía RAT. Bueno, para terminar, las técnicas moleculares,
Acá está lo que les decía, por ejemplo, un método de Pathognostic, el Aspergenius, es una real-time PCR acoplada a molecular beacons, que es capaz de detectar distintas especies de Aspergillus y algunos mecanismos de resistencia. Fue probada, si ustedes leen estos papers, el primero sobre todo no dice el método, pero sobre ese método usado en el paper de Aguado se origina la empresa Pathognostic. En ambos papers sugieren que en suero la PCR sola no tiene gran capacidad diagnóstica de la aspergillosis invasora, pero sí combinando con galactomananos. Es decir, en ambos trabajos aconsejan combinar galactomananos con PCR para, en uno, aumentar la velocidad del diagnóstico en el paper de Aguado, y en el otro, para, el más nuevo, para mejorar la sensibilidad y especificidad. Fíjense que llega a un 100% de especificidad si combinamos y 96% de sensibilidad si combinamos. Las ventajas que son rápidas, tienen buena sensibilidad si se combinan con galacto, están incluidas en EORC, en CAPA y APA también, o sea, en los 3 consensos que les mostré. Se necesita personal especializado para realizarlos. Como toda técnica de biología molecular, depende del método de extracción y una inversión alta. Y cambia la sensibilidad según el método, si hacemos real-time, PCR o Nesta. Cole y colaboradores lo proponen como una metodología de nivel 3. Entonces, en resumen, podemos decir que hay herramientas diagnósticas fáciles y complejas. Hay fáciles, de fácil acceso, económica, por ejemplo, la microscopía, el lateral flow o la serología de IgG, y técnicamente fáciles, como el lateral flow también la serología o la identificación por MALDI. Son técnicamente fáciles, pero de acceso caro. Y pasamos al otro lado, como en las complejas. Tenemos complejas de acceso y complejas técnicas. Complejas de acceso son la identificación molecular, MALDI. El ELISA de Biorad sale 8 veces lo que el lateral flow acá en Argentina. Y la PCR. Cada determinación, digamos, por ELISA sale 8 veces lo que sale un lateral flow. Técnicamente, la microscopía necesitamos formación, la identificación molecular es compleja también, y las PCR necesitamos un personal calificado. Ahí. Y las no basadas en cultivos son el estándar actual. O sea, la tendencia actual en el diagnóstico es usar las no basadas en cultivo por la rapidez y la sensibilidad y especificidad. Pero hay que tener en cuenta que el uso tan común de esas técnicas va a disminuir el aislamiento de los hongos y no vamos a saber la sensibilidad y con qué especies vamos, o sea, vamos a ganar en velocidad de diagnóstico, pero vamos a perder en epidemiología. Entonces, bueno, acá incluí de vuelta las técnicas que les acabo de contar, pero también que se incorporen en la cabeza que hay que hacer la sensibilidad a los antifúngicos y el dosaje de drogas para aspergilosis es fundamental. Recuerden que el uso de boriconazol y traiposa, la concentración en sangre de estos antifúngicos depende mucho, varía mucho de paciente a paciente, entonces el tratamiento con estas drogas tiene que ir acompañado de un dosaje de las mismas. Bueno, nada más, era eso. Cualquier cosa ahora quedó pendiente de las preguntas. Bueno, muchas gracias, Guille. Excelente la presentación, el resumen de todas las técnicas con las cuales disponemos para hacer el diagnóstico microbiológico de la aspergilosis. Voy a pasar a las preguntas, estamos un poco bastante pasados de tiempo, así que voy a tratar de resumir. Hacen una pregunta respecto a si, Guille, ¿tenés experiencia usando la base de datos del MSI para la identificación de los espectros del Malditoff? No, nosotros tenemos el MALDI que tenemos, el de Biomerie, que no está incluido, o sea, la base de datos de Biomerie, en nuestra experiencia, para hongos, y no podemos utilizar, por ejemplo, la de Bruker no es extrapolable, ni la que está en el NIH, por lo menos lo que sabemos, que por ahí la pasan, no se la pudo incorporar. Sí, así que no tengo experiencia con eso. ¿Por qué cerrado? Digamos, en el de Bruker uno puede incorporar Claro, bases. claro, eso es. Exacto. Claro.
Quizá eso en el Instituto Malbrán, que está la red de Maldi, eso lo saben bien, digamos, yo sí. Bien. Bueno, después hay varias preguntas sobre la detección de anticuerpos, así que, Fer, a mí me gustaría que en pocas palabras puedas resumir a qué tipo de pacientes vos le pedirías la detección de anticuerpos anti-Aspergillus. Pacientes con daño estructural pulmonar, como un EPOC, que tenga broncorrea, que no responda al tratamiento, y que pedirle anticuerpos para Aspergillus. Como coincidimos totalmente con Guillermo, no se solicita lo que deberíamos solicitarlo. Y es una técnica que tenemos que usarla porque se puede realizar y empezar a interpretarla. Pero en esos pacientes con daño estructural crónico y que no mejoran, hay que pedir anticuerpos. No sirve en pacientes neutropénicos y tendría dudas en un paciente trasplantado de órgano sólido renal con una inmunodepresión intermedia, pero es pulmonar crónico. Esos pacientes son el blanco de la detección de anticuerpos. Gracias, Fernando. Bueno, Guille, preguntan si el método de inmunodifusión radial detecta anticuerpos totales o solo IgG. Bueno, en teoría IgG, pero no sabría decirte si totales o no, porque hay un kit para IgE y los comerciales también tienen un kit para IgG. El que nos mandan dice anticuerpos totales. El del Malbrán es anticuerpos totales. Sí, pero para mí debe ser IgG. Una aclaración, también para todas estas técnicas, o para varias, como galactomanano, anticuerpos, es importante hacer la curva, porque si no, una sola prueba, detección de anticuerpos, sin conversión, sin aumento, y es muchas veces lo que nos pasa. Tenemos un galactomanano positivo, y no aprovechamos el método diagnóstico en todo su espectro, porque nos puede servir incluso para tratar, para ver si está empeorando. Es importante hacer una película, si pudiésemos, por el tema de costos. Exacto. En Sí, nuestra sobre todo experiencia siempre los galactos vienen uno solo, como dice Fernando. Perdón. No, En adelante. nuestra experiencia los galactos nos mandan uno solo. Están haciendo supuestamente screening en pacientes oncohematológicos. Entonces, en esos pacientes obviamente tenés que hacerle uno por semana o más, si querés usarlo de screening, para detectar antes de la aparición de los síntomas, no uno suelto. Que por ahí el problema son los costos, como dijo Fernando por ahí. Pero bueno, eso, hay que hacer varios. Exacto, sí. Bueno, nosotros en el hospital, por ejemplo, se hace seriado. En el hospital donde trabajo se hacen muchos trasplantes de médula ósea y también trasplantes de órganos sólidos, sobre todo los trasplantados de médula ósea, 2 o 3 semanas antes del trasplante y de la inmunosupresión, empiezan a hacer galactomanano, le hacen 2 galactomananos por semana. Y tal cual es para ver la curva, ¿sí? Para ver si está negativo y en algún momento sube, o si se mantiene negativo. Después preguntan, bueno, que un poco ya lo respondió Fernando, es la opinión sobre el método de inmunodifusión doble en muestras de suero de pacientes inmunocomprometidos. Dije recién, o sea, es detección inmunocomprometida. No. No. Perfecto. No. Y la última pregunta, en la aspergilosis pulmonar subaguda invasiva, la que antes se llamaba aspergilosis pulmonar necrotizante, si sería de utilidad pedirle galactomananos a este tipo de pacientes. Bueno, como dije, la interpretación es la clave acá. La interpretación varía por tipo de paciente y por tipo de muestra. Entonces, no tengo experiencia ni he visto sobre este grupo de pacientes específico cómo se interpretaría un resultado, porque si me da 1,5, por ejemplo, no se sabe cómo interpretar. Acá la clave está en el estudio en grupo grande, entonces no sé contestarle en esta, no tengo experiencia.
Yo no tengo experiencia, pero creo que la utilidad del galactomanano en estos pacientes es en el aspirado en el lavado bronquialveolar, si se le hace, porque el hongo no va a estar, en sangre no sirve, porque no vamos a tener angioinvasión, No. posiblemente. Entonces, la muestra respiratoria, creo que el COVID nos ha abierto la posibilidad o el espectro de la utilidad del galactomanano en muestras respiratorias, de todo tipo, que antes no se hacía. Entonces, un galactomanano positivo en ese paciente de muestra respiratoria podría ser de utilidad. Bien. Bueno, no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere levantar la mano y algún comentario. Si no, vamos a pasar a... Muchas gracias, Fernando y Guillermo, por supuesto, nuevamente. Vamos a pasar a la tercera charla de esta sesión de Aspergillus, que va a estar a cargo del doctor Lócar. El doctor Lócar es director general de la División de Enfermedades Micóticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que conocemos como CDC, de los Estados Unidos. Por favor, doctor. Can you see my screen? ¿Pueden ver bien mi pantalla? Can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? Yes, we can see the presentation, Shaun, but not in presentation mode. Vemos la Ok. presentación, pero no está en modo presentación. Now? Right now. Go ahead. Thank you very much. Yo Así está muy bien. Yo hablo solo Spanglish, así que hablaré en inglés. So there are two ways that Hay dos formas de desarrollar resistencia en Aspergillus. Hay algo que conocemos hace mucho tiempo y es a través del tratamiento con azoles de largo plazo en los pacientes. Si el paciente ha estado recibiendo azoles durante meses para inmunosupresión, etcétera, el paciente puede desarrollar resistencia. Eso no parece propagarse, puesto que la Aspergillus no se difunde de un paciente a otro, pero hay un cierto tipo de resistencia que nos preocupa mucho y es la resistencia que se desarrolla en el medio ambiente. Nosotros fumigamos con fungicidas de azoles en cosechas del mundo entero. Y estos azoles son muy semejantes a los azoles que usamos en los pacientes. Entonces, el Aspergillus que vive en el suelo, en el compost asociado con estos cultivos, adquiere la resistencia mientras está en el medio ambiente. Y estas esporas las respiran los pacientes y ellos desarrollan un Aspergillus resistente a azoles. Esto es un problema en el mundo entero y esta resistencia se ha detectado en más de 40 países del mundo. En algunos países, como los Países Bajos, más del 40% o el 20% se corrige de todos los pacientes con aspergilosis tienen aspergilosis resistente a los azoles. Voriconazol es nuestro tratamiento número 1 o itraconazol también es un tratamiento recomendado muchísimo, pero ya no podemos usar este tratamiento. Podemos usar tan solo anfotericina B, que también se le denomina anfo terrible. Como la propagación es tan rápida y como no parece ser difícil adquirir esta resistencia, empezamos a buscar esta resistencia en los Estados Unidos. Se puede detectar haciendo secuenciamiento de el blanco de el gen y buscando dos cosas. Hay una mutación en el gen CIP51A, haciendo que sea un peor blanco para el azol, pero también hay un
una repetición tándem en el promotor, lo cual permite la sobreexpresión del blanco, y es un blanco no bien enlazado con el azul, haciendo que sea un problema. El TR46, perdón, el TR34 da cierto nivel de resistencia, y luego hay TR46 que es para resistencia en voriconazol. Esto se ha detectado también en América Latina, o sea que estas resistencias están allí, y como seguimos fumigando los campos con azoles todos los años al fumigar, estamos simplemente seleccionando una y otra vez estos aislados. Estamos poniendo una presión selectiva para llenar nuestros campos con Aspergillus selectivo, y esto se va a volver un problema para nuestros pacientes. La pregunta que tenemos en CDC es si está aumentando esta resistencia. Y la primera vez que miramos, usamos pruebas y hicimos un sistema de vigilancia pasiva. Colocamos mensajes en división C, en Clean Micronet, diciendo cualquiera que quiera nos puede mandar su Aspergillus fumigatus a CDC y haremos una prueba. No fue muy rápido, no se obtuvieron resultados muy rápidos, pero terminamos encontrando un aislamiento resistente, un MG20, que es el tipo de resistencia que desarrolla el paciente a través del tiempo cuando ha estado recibiendo tratamiento, pero no detectamos TR46 ni 34. Pero cuando terminamos ese estudio, hubo un informe de un laboratorio de referencia y mostraron que en su colección tenían TR34 y TR46 que se había aislado. Y esto nos indica que ya está presente en los Estados Unidos, cosa que no había detectado nuestro sistema. Y estos laboratorios comerciales de referencia pueden ayudarnos muchísimo en la salud pública. Pueden ser un sitio central para detectar estas cosas, porque cuando se les envían aislados es porque alguien sospecha que puede haber resistencia. Trabajamos con ese laboratorio de referencia para caracterizar estos aislamientos, pero ahora que sabemos que existen, empezamos otra vez a hacer las pruebas de resistencia. Y esta vez lo hicimos con una vigilancia pasiva. De nuevo, usamos las pruebas y usamos otro tipo de prueba al final, cosa que voy a describir después, pero es una prueba basada en agar. Prueba muy fácil. Hicimos un estudio de 1,000 aislamientos, y de los 1,000 encontramos 5 aislamientos TR, 2 en Pensilvania, donde los había detectado el laboratorio de referencia, pero no en los mismos pacientes, no en los mismos aislamientos, y 2 en Virginia y otro caso en California. Lo interesante, tanto para California como Pensilvania, California tiene la misma industria que encontramos en los Países Bajos y en Colombia, en donde también hemos detectado TR34 y 46, que es la industria del cultivo de flores, en donde usan muchos azoles. Otra cosa que hicimos simplemente para ver si existía fue que salimos a estos campos en donde había cultivos. Y en este caso era el caso de cacahuetes, de maní. Fuimos entonces a el depósito de los desechos, y es ahí en donde se encuentra las Aspergillus fumigatus. Va a estos montones de compost, y por eso es que crece hasta los 45 grados, porque el compost, el material compostado, es muy caliente. Buscamos en estos depósitos de compost y encontramos 34 aislamientos de con mutaciones TR34. Sabemos que no solo está en los pacientes, sino que está en los campos de cultivo. Entonces, con la fumigación año tras año, vamos a estar seleccionando para estos aislamientos. Lo que queríamos hacer era pasar a un sistema más fácil.
Y este sistema había sido reportado recientemente por un grupo en Países Bajos. Lo que hicieron fue simplemente tomar una placa de agar dividida en 4 copas de agar separadas y en donde había o 0 crecimiento, 0 droga, 2 ml voriconazol, luego itraconazol y posiconazol. Y la apariencia es más o menos esta. Lo que vemos aquí a la izquierda es una placa negativa. Aquí está el control positivo para Aspergillus. Simplemente es cuestión de tomar una punta de alcohol y poner el material en estas placas y se pone al lado del control negativo. No hay crecimiento en estas otras posetas. Con el TR34 encontramos crecimiento en el lugar de cultivo. O sea que se trata de un sistema muy sencillo, muy rápido, y eso fue lo que hicimos al final de nuestra vigilancia pasiva en los Estados Unidos, porque es algo tan fácil de hacer. En los Estados Unidos montamos un sistema de vigilancia, dividimos el país en 7 distritos diferentes y cada distrito tiene un laboratorio de salud pública, un laboratorio centralizado que iba a ser el sitio Centinela. Todos los demás estados mandaban aislamientos a los 7 laboratorios y esto lo llamamos la red de laboratorios de resistencia. Ellos hacen varias cosas. Fueron establecidos para hacer CRE, pero vemos que hay problemas. Detectan también bacteriáceas, resistencias a carbapenem, también estreptococo neumonio resistente, gonococo resistente, y empezaron a hacer pruebas con Candida resistente, especialmente para C. auris. Una vez que estaban funcionando los laboratorios, les pedimos que también hicieran pruebas para el Aspergillus fumigatus resistente a soles. Eso lo hacen en 2 laboratorios. Dividimos el país en 2. Un grupo de aislamientos va a un laboratorio, las muestras de otros estados van al segundo laboratorio. Entonces pueden enviar sus muestras de Aspergillus fumigatus en donde se sospecha que hay resistencia. Desarrollamos nuestras propias placas en base al sistema que ellos estaban usando. O sea que de nuevo es agar sabros y usamos voriconazol, itraconazol, osaconazol y el control. En la placa a la izquierda está el control negativo. Aquí no hay droga, crece el Aspergillus, no hay crecimiento en donde está el medicamento, y aquí a la derecha tenemos TR34 y hay buen crecimiento en la poseta que contiene tetraconazol. Eso lo están haciendo en los 2 laboratorios de control. El entrenamiento fue fácil, les mandamos aislamientos de control, hicieron su propia validación usando estas placas que pudieron ellos construir en su propio laboratorio. No los tuvieron que comprar comercialmente, aunque están disponibles en el mercado en Países Bajos. Ellos establecieron el sistema, empezaron a hacer vigilancia y a partir de allí van a hacer microdilución en caldo de cultivo. Los estamos entrenando. Con COVID hubo problemas con la capacitación, pero la capacitación se va a hacer el mes entrante. Ahora nos están mandando los aislamientos. Estamos confirmando con microdilución porque lo que se encuentra en la placa de agar es apenas tentativo. Nosotros siempre hacemos pruebas con aislamientos resistentes comprobados. Entonces ellos van a mandar para secuenciamiento las placas a CDC. Hasta ahora hemos tenido éxito y también hemos tenido algunas dificultades, algunos obstáculos, y es aquí en donde el programa puede toparse con un problema. Están las pruebas de sensibilidad antifúngica. A veces los laboratorios no quieren hacer estas pruebas
quieren mandar las muestras a otra parte. Ojalá lo hagan al laboratorio Centinela, pero incluso la capacitación de los laboratorios Centinela no es tan fácil. No es tan fácil como con Cándida, por ejemplo. Luego, la segunda parte es reclutamiento. Si los laboratorios están diciendo si solo puedo tratar con voriconazol, y si no funciona, les doy anfotericina B. Pero esto hay que saberlo porque en algunos años vamos a tener que tener la respuesta y nuestros pacientes van a tener diferentes opciones. De modo que nosotros tenemos que hacer pruebas en estos aislamientos para ver si hay resistencia a los azoles, si tenemos mejores medicamentos. Los pacientes tratados con TR34, en el 90% de los casos, la terapia falla. Entonces, es el caso de Países Bajos, en donde 1 de cada 5 pacientes tiene un aislamiento resistente. Hemos identificado en Virginia 2 aislamientos resistentes también, uno con TR34, el otro con G448S. Es una mutación que se desarrolla en pacientes que reciben terapia de azoles y lo desarrollan con el paso del tiempo. Pero hay otro medicamento en donde los mecanismos de resistencia se pueden desarrollar en áreas salvajes. No sabemos si esto se afecta con los azoles agrícolas. Ahora estamos recopilando información sobre casos y datos sobre los resultados de estos aislamientos. Con eso, les doy las gracias y estoy pendiente de cualquier pregunta que puedan ustedes tener. Muchísimas gracias, Shaun. Excelente presentación. Nos abre